En el 2023 llegaron más migrantes a la frontera sur de Estados Unidos que en cualquier otro año de la historia, unos 2.4 millones. Y ese es el número de detectados por las autoridades. Nadie sabe el número real. Y los estadounidenses están preocupados. Un 78% dice que es una crisis o un grave problema y un 80% cree que el gobierno lo está manejando mal, según el Pew Research Center. Se los cuento del estudio en Berlín. Vamos. Entonces, la mayoría de los estadounidenses sienten que la situación en la frontera sur es un problema grave. Muchos de esos migrantes salen de América Latina y van hacia el norte, hacia Estados Unidos, a devorar las suculentas mascotas de los suburbios, como falsamente asegurado Donald Trump. Y la verdad es que la situación como que sí se salió de las manos. Hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. I think that we need some stringent controls in the sense of like helping people to migrate in a better streamlined manner. But it's difficult because some of them are fleeing countries that they want to get out of, and they come through the country anyway, of any means necessary. Más adelante vamos a ver cómo se podría mejorar este proceso migratorio de asilos. Y también vamos a ver si esta migración llena el país de criminales y amenaza el bienestar de los estadounidenses, como muchos creen. Pero primero vamos a analizar un misterio económico relacionado a la migración y a los temidos migrantes de la frontera sur. La economía estadounidense está en boom y para muchos es un misterio, porque la economía ha continuado creando empleos y creciendo a pesar de las fuertes subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que normalmente llevarían a una recesión. Son tasas de interés que subieron para contrarrestar la inmensa inflación que dejó la pandemia. Y esa inflación probablemente iba a seguir creciendo si llegase a haber un gran déficit de trabajadores. Frente al riesgo de una recesión o del aumento de la inflación, llegó a salvar el día uno de los enemigos públicos número uno para muchos estadounidenses, los inmigrantes, y en gran medida los temidos inmigrantes de la frontera sur. But we know that there have been labor shortages in the United States for a long time. The unemployment rates are at record low levels. We need the labor, and immigrants coming into the country have been supplying that labor, and they really, I think, have provided the missing resource that we need for continued economic expansion. So I think a big part of the success of the U.S. economy in recent years has been immigration. Esta disponibilidad de nuevos trabajadores ha permitido que las empresas llenen vacantes, mantengan la producción y el crecimiento económico sin necesidad de aumentar los salarios de manera desproporcionada. Esto, a su vez, ha evitado que las empresas trasladen costos laborales más altos a los consumidores, contribuyendo a una moderación en la inflación. La contribución laboral de los migrantes latinoamericanos en este país es muy importante. Donde quiera que yo voy en esta ciudad y en otras partes, la mayoría de personas de servicio son latinoamericanos. Personas en construcción, en obras de construcción, se puede ver que son latinoamericanos y eso quiere decir que hay una contribución muy importante al desarrollo económico de este país. Well, the United States has had a bout of inflation with severe price rises in the wake of the pandemic. And again, immigration has been important in helping to keep prices down. Muchos estudios de diferentes instituciones han indicado que la migración en general es un contribuyente al crecimiento económico de Estados Unidos ya por mucho tiempo atrás. No solamente porque traen con ellos diferentes habilidades, pero también porque existe una demanda por su labor en Estados Unidos. Hay industrias específicas en las que los migrantes juegan un rol especialmente importante. They're the backbone of the agricultural industry. They also play a major role in construction and a major role in food processing. Basically, the food processing industry, the meat packing industry, the shellfish industry, the fish industry, the chicken industry, the pork industry, those all run on immigrant labor, largely from Latin America. So it's been a big contributor to the U.S. economy. And then there's also a large number of skilled workers in the United States that contribute in important ways to the U.S., not just unskilled workers. So immigration has always been a big part of this resilience of the U.S. economy, and that hasn't changed. If you look at many of the CEOs of some of the top Forbes companies within the United States, and there are many leaders that are Latino, there are many leaders that are Asian.
Cuesta imaginarse que Estados Unidos pudiera continuar siendo una superpotencia sin toda esta mano de obra. Y aún así, muchos quieren una deportación masiva. Vamos a ver qué podría pasar en ese caso. Algunas figuras políticas prominentes en Estados Unidos, y no solo Trump, han hecho de la migración capital político. Es decir, han presentado el tema al electorado como si fuese un problema gravísimo. Problema que necesita ser solucionado por medio de muros y deportaciones masivas. ¿Esto es realista? Well, it's challenged because how do you identify who they are? Where do you find them? Entonces, número 1, la deportación masiva que prometen algunos republicanos no es posible. Pero aunque fuera posible, es deseable. No que los inmigrantes son fundamentales para la economía estadounidense. So if you suddenly eliminate immigrants from the economy through a very disruptive process, the mass deportations that would yank people out of jobs and disrupt economic production in a lot of different sectors, I think it would really cause a lot of disorder in the economy and contribute to another bout of inflation that we've been trying to avoid for the last several years. Las amenazas que ha hecho el presidente Trump en decir que va a expulsar o deportar a millones de personas en Estados Unidos si es que es reelegido es muy poco posible. Pero lo que sí hace y lo que va a suceder si es que él, o una cosa que pudiese suceder si es que él gana, va a de una manera reducir el crecimiento económico de Estados Unidos si es que sus políticas reducen el nivel de migración a Estados Unidos legal o indocumentado, irregular, en los años que vienen. Es muy claro que Estados Unidos está creciendo. Hay muchas personas que vinieron a aportar, que vinimos a aportar, porque ahí me incluyo yo. Hay que saber diferenciar, examinar y ver, y obviamente ellos buscan su seguridad nacional y eso es respetable y admirable, pero no deben generalizar a todos los inmigrantes y echarlos afuera a todos. Curiosamente, en varios estados de Estados Unidos que tienen un fuerte apoyo a las políticas de Donald Trump, como Texas y Florida, las principales industrias dependen en gran medida de la mano de obra migrante. En Texas, por ejemplo, la agricultura y la construcción son sectores clave que emplean a numerosos trabajadores migrantes. Florida, que es conocida por su industria agrícola, especialmente en la producción de cítricos y vegetales, también depende de la fuerza laboral migrante. Y a veces son los mismos migrantes latinos que apoyan estas políticas antimigrantes. Pero ese tema lo dejamos para otro día. Ahorita quiero que hablemos sobre el miedo que lleva a tantos estadounidenses a rechazar visceralmente la inmigración, a pesar de lo que la evidencia indica. El miedo al crimen y a ser desplazados laboralmente. Si le hacemos caso a Trump, pensaríamos que los inmigrantes que cruzan la frontera son casi todos criminales con una que otra excepción. Nada podría estar más lejos de la realidad. And they're creating fear and apprehension about migrants coming in by telling basically lies about how they're criminals and mental health institution escapees and so on, when in fact immigrants have lower crime rates than natives and they're a net benefit to the economy and the country. No es que todos los inmigrantes sean unos angelitos, para nada, pero la narrativa política saca la criminalidad de proporción. Bueno, eso habla de ignorancia. ¿Por qué? Porque obviamente sí emigra gente delincuente, por decirlo así, sí emigran, pero no hay que generalizar. Porque hay personas honradas, hay gente honrada, trabajadora y luchadora que quiere sacar adelante su familia, que quiere salir adelante y lo hacen, pero por un grupo pequeño de personas malintencionadas nos generalizan a todos y eso me parece algo muy injusto. Como todas personas, los migrantes sí suelen en algún momento cometer crímenes, pero no lo hacen a una tasa más alta que la población en general. De hecho, personas migrantes suelen tener mejores antecedentes criminales que una persona residente local en Estados Unidos, por ejemplo, en promedio. Sí hay casos desafortunados y lamentables donde migrantes han cometido crímenes, han hecho diferentes cosas en Estados Unidos, pero son una minoría de los millones de personas que están aquí. Y cuando no son criminales, entonces pueden ser retratados como una amenaza para los trabajadores de ingresos bajos y medios. Son una amenaza. That seems to be a very small effect. And most of the low-income workers in the United States are, in fact, immigrants. So most of the pressure is against other immigrants who are already in the labor force rather than native-born American workers. And even that effect is quite small.
And on net, the contributions of immigrants have always exceeded any of the costs. El efecto que los inmigrantes tienen en los ingresos de los nativos es mínimo. Compiten más bien entre ellos que contra los estadounidenses. El problema económico lo tienen algunas autoridades que tienen que lidiar con este enorme influjo de inmigrantes sin que haya un apoyo federal para ello. Eso sí es un problema y lleva a crisis localizadas que se hacen muy mediáticas. The problem historically has been that there are some costs, and costs tend to be paid locally by counties and cities and states that accept lots of immigrants. And we've never had a provision or a revenue sharing formula to offset those costs. We could easily take some of the tax revenue coming from the immigrants and direct it to the states and localities that are assimilating the immigrants to offset their costs. But instead of doing that, we simply attack immigrants, which makes no sense again because of their economic benefit to the country. Además, hay que acotar que la mayoría de los inmigrantes que llegan a la frontera son deportados ese mismo día. El público estadounidense lo que usualmente le ha llamado mucho la atención en los últimos años es que piensan que no hay orden en la frontera y que las personas que llegan a la frontera entran al país, lo que en la realidad es muy incorrecto. La mayoría de las personas que llegan por ejemplo, hoy en día a la frontera son, si no deportadas mismo día, sino deportadas en 1, 2, 3 días. Y eso es diferente a lo que muchos medios de comunicación demuestran o publican en sus redes, y por eso el público se lleva esa imagen que es incorrecta de lo que está sucediendo en la migración en Estados Unidos. Recuento lo que hemos visto hasta ahora. La inmigración ha sido muy positiva para la economía, a pesar de que las imágenes de la frontera sur sean de una crisis. Una deportación masiva, tal y como la plantean algunos republicanos, no es posible logísticamente ni deseable económicamente. Los inmigrantes tienen tasas de criminalidad inferiores a los estadounidenses y su impacto en los salarios de los nativos de bajos ingresos es mínimo. A pesar de todo esto, hay un problema, y es que estos beneficios no son muy mediáticos, no hacen buena televisión. Las imágenes dramáticas que vemos en la frontera sur, sí. Vamos a ver cómo se podría disminuir esta percepción de crisis y la mala reputación que conlleva para los migrantes. I just want our country to be more encompassing and more understanding and have more empathy. There is a reason why people migrate here. They're trying to establish better lives for their families and escape a cycle. If we don't allow them to do that, the cycle just perpetuates. And we are a very flourishing economy, and so we have a greater responsibility, I believe. Una solución tiene que ir al último problema que mencioné, a aliviar la crisis migratoria que algunas ciudades tienen. I think if we allocated the money to the social costs that are being borne by localities, immigrant receiving areas like Chicago and New York now, I think it would go a long way towards reducing the pressure and the political pressure for more restrictions on immigration. De esas ciudades vienen las imágenes que vemos de albergues repletos y de inmigrantes acostados en aceras. Esa es una de las imágenes graves que dan la impresión de que hay una crisis nacional. La otra imagen que da esa impresión es la de la desbordada frontera sur. Habría que crear más mecanismos para facilitar la entrada de estos inmigrantes que desde la perspectiva estadounidense son mano de obra necesaria. Principalmente una solución importante para abordar el tema migratorio, en este caso en su impacto económico, es construir mejores y más vehículos para la migración legal hacia Estados Unidos. La razón por que la mayoría de las personas que llegan a Estados Unidos de manera irregular lo hacen porque no tienen otro vehículo, otro mecanismo para hacerlo de manera regular. Una posibilidad está en cambiar cómo se tramitan las visas. Y también quiero contribuir a este país, desarrollarme profesionalmente y ayudar a mi familia también en mi país, que también lo necesitan. Entonces, sí quisiera quedarme acá y ser alguien positivo para la sociedad. Hay muchos mitos y leyendas en torno a esto de la migración. Es capital político atractivo, sobre todo en un año electoral. Les pregunto, ¿qué opinan del gran influjo de inmigrantes a Estados Unidos? Leo sus comentarios. Con eso los dejo. Recuerden suscribirse al canal. Hasta la semana que viene. Adiós.